Bien, vamos a comenzar con las actividades de la secuencia 24 que se llaman polígonos semejantes. Esta sería, digamos, prácticamente. En este caso, vamos digamos, a revisar solamente la sesión 1. Vamos a unir básicamente dos secuencias, la que sería la secuencia de funciones trigonométricas y la secuencia de semejanza de triángulos. Entonces, digamos, para darle sentido a la aplicación de la matemática, aquí hay otro proyecto. Recordemos que en la secuencia 23 también había un proyecto que es real. Aquí también tenemos otra área de estudio donde las matemáticas responden a ciertas, digamos, incógnitas. En este caso, en la introducción que tú puedes ver aquí, dice que la silvicultura nos enseña cómo cuidar los recursos forestales. Y bueno, nos marcan algunos aspectos como que la humanidad se ha servido de los recursos naturales de los bosques y los ha explotado para su beneficio y subsistencia. Pero bueno, también tenemos que aprender a conservarlos, a mantenerlos, regenerarlos en caso de que pues, necesitemos la madera. Y aquí dice que en México y en el mundo se han cortado más árboles de los que se han sembrado. Y pues bueno, estamos en un punto, digamos, considerado crítico, porque bueno, no podemos dejar, aunque se pudiera ver muy bonito un espacio lleno de pasto verde, pero definitivamente los pulmones de nuestro planeta, que son estos bosques, requieren o lo requerimos nosotros por su aporte de oxígeno. Entonces, a todo esto tenemos que hacer de vez en cuando algunos cálculos. Es cierto que no somos especialistas, digamos, de esta área de estudio, donde podríamos considerar en cuánto tiempo un árbol puede llegar a una X determinada altura. Seguramente hay especialistas que sí lo pueden calcular. Nuestra secuencia nos dice aquí que la ciencia en la ingeniería forestal se ha preocupado, entre otras cosas, por encontrar métodos para medir y calcular y estimar las dimensiones de los árboles y los bosques para saber su estado de salud, la edad y las condiciones óptimas para cuidarlos y aprovecharlos. Entonces, aquí ya entró, digamos, ya metió su cuchara en la matemática, ¿no? Como una herramienta que viene a responder a algunas incógnitas. Entonces, aquí se nos plantean preguntas que tal vez nunca nos habíamos hecho, como ¿para qué creen que sirve calcular la altura o el diámetro de los árboles? ¿Cómo creen que se puede medir una distancia muy grande y lejana? Y bueno, entonces, básicamente vamos a ocupar, digamos, figuras geométricas, en este caso, principalmente triángulos. Y como dice aquí, vamos a utilizar la semejanza de triángulos. Es un tema que no es nuevo, no es algo que nos deba sorprender, pero bueno, vamos a empezar a trabajar. Aquí en la sesión 1 nos plantean inmediatamente qué altura tiene el árbol. En el entendido que aquí tenemos a una mujer que se llama Josefina y hay dos árboles que proyectan sombras, cada una con una distancia distinta. Se entiende que por acá tendríamos al sol proyectando rayos de luz de forma paralela, razón por la cual aunque digamos no sepamos bien la separación entre los árboles y digamos Josefina, pero sí sabemos o podemos calcular su altura en base a que al ángulo de inclinación de los rayos del sol y la sombra que se nos presenta. Entonces, viendo la imagen, aquí nos hacen una pregunta que inmediatamente va a ser difícil que tú puedas contestar. No imposible, pero va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque solamente tienes un dato. Hasta acá solamente tienes un dato y es el de la sombra. Entonces, en este caso,
Yo me quedaré solamente por lo pronto contestando algo así como: para el árbol 1 su ángulo será igual a alfa. Para el árbol, aquí me faltó ponerle, vamos a ponerle 2. Vamos a recorrerlo un poquito acá. Para el árbol 2 su ángulo será igual a beta, que es esta letra, así se leen. Para Josefina su ángulo sería igual a, esta sería gamma. Ahora, es cierto, ya estás viendo aquí la respuesta, pero no es magia, no es que agarres tu juego geométrico y lo puedas determinar. Es cierto que podrías en un momento dado, digamos, dibujar y decir: aquí tengo un triángulo. Bueno, yo podría cambiar para ponerlo moradito. Bueno, quizá este no es el tono adecuado, tal vez se parezca más a este. Entonces, yo puedo decir: aquí tengo un triángulo. Sí, está bien, pero tampoco sabes cuánto mide, porque ese está en perspectiva, ¿no? Está inclinadito este lado de 7 metros. No sabes cuánto es el ángulo. Entonces, por lo pronto solamente nos quedamos con las respuestas que están en color negro. Lo de color rojo pronto lo descubriremos. Ahora, dice acá: los rayos del sol llegan paralelos a la Tierra. Observen la siguiente imagen. ¿Cómo son entre sí los ángulos alfa, beta y gamma que se forman con los rayos del sol y las sombras? Justifica tu respuesta. Mira, yo aquí te dejo planteado esta respuesta, que no es única. Es decir, se puede plantear de distintas maneras. Aquí, por ejemplo, dice: al ser paralelos, los diferentes rayos del sol que inciden tanto en los dos árboles como sobre Josefina, podemos decir que los tres ángulos serán iguales en magnitud. Ojo, estamos hablando de alfa, beta y gamma, de estos tres ángulos. Van a ser iguales. Ahora, nos sigue faltando el valor digamos, de la longitud de este rayo, que ya lo habíamos puesto, ¿no? En la página anterior lo habíamos marcado, pero no lo tenemos. Ahora, esto no quiere decir que no se pueda resolver. Momento, vamos para allá. Ahora, me preguntan: ¿por qué los tres triángulos imaginarios que se forman son semejantes? Pues bueno, en anteriores secuencias, vamos aquí a corregirle. En anteriores secuencias, sí, aquí está, vimos criterios para determinar semejanza de triángulos. De acuerdo a dichos criterios, tenemos el criterio LAL, que es lado, ángulo, lado. Por lo tanto, al tener, vamos a decir que faltaría una coma, al tener los ángulos iguales, o bueno, ángulos, vamos a poner correspondientes, iguales, y sus lados correspondientes proporcionales, sabemos que los tres triángulos son semejantes. Claro, vamos para allá. ¿Por qué? Porque estos números y esta respuesta no fue, digamos, magia. Tenemos aquí un apunte que, bueno, se me hace complicado anotar en el libro, por eso es muy importante tener notas en el cuaderno. En este caso, sabemos que existe una función trigonométrica que se llama tangente. Cada triángulo, por eso lo estoy representando con distinto color. Cada triángulo, digamos, tendría su relación tangente de alfa, tangente de beta, tangente de gamma, y todas las funciones trigonométricas tangentes son cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, dice: si sabemos que los rayos de luz del sol son paralelos, tenemos que decir que los ángulos formados por las sombras, aquí vamos a poner, serán iguales entre sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sustituyendo quién es el cateto adyacente. Acuérdate, depende de dónde está el ángulo de referencia. Si este es el ángulo de referencia, a ver, vamos a ponerlo acá. Déjame utilizar este botón. Este sería mi ángulo de referencia.
Y va a ser lo mismo para los tres triángulos. Para los tres es lo mismo. Este es el ángulo de referencia. ¿Se entiende entonces que este va a ser mi cateto opuesto? Por eso se llama opuesto. ¿Opuesto a quién? Al ángulo de referencia. Y este va a ser mi cateto adyacente. Por eso sé que voy a relacionarlos con la función tangente. ¿Por qué? Porque lo que me estaban pidiendo es la medida del ángulo. Y además me estaban pidiendo la altura del árbol. Entonces, ¿cómo relacionar la sombra, que es mi cateto adyacente? Vamos a ponerlo aquí. Cateto adyacente, que está relacionado con la medida de la sombra, y el cateto opuesto, que está relacionado con la altura del árbol. Voy a acomodarlo más por acá. Entonces, por eso yo necesito tangente. Entonces, yo tengo tangente, pero ¿cuál es el problema? Así yo no lo puedo resolver. ¿Por qué? Porque como no tengo el ángulo, ahora sí que cada ecuación de color es una ecuación. Entonces, fíjate, si yo quiero resolver las cosas con la ecuación roja, necesitaría dos datos de tres. ¿Por qué? Uno es el ángulo y los otros dos son los dos catetos. Pero nada más tengo uno. Entonces no sirve. Para que yo la utilice necesito conocer dos de tres. Si conozco dos, puedo saber el tercero. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues bueno, como sabemos que son paralelos, puedo decir que los tres triángulos son proporcionales. Entonces igualo las tres, digamos, ecuaciones. Fíjate, por eso aquí le pongo con distinto color, porque sabemos que los ángulos son iguales, alfa, beta y gamma. Entonces, ¿qué es lo que viene a ayudarnos? Que Josefina, o nos dicen que Josefina mide 1,60. Eso ya me está dando un valor. Lo pongo aquí en color azul porque es del triángulo formado por Josefina. Este es del triángulo grande, este es del triángulo pequeño, o sea, del triángulo 2, del triángulo 1 y de Josefina. Entonces, ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo ocupar dos igualdades. Entonces, ¿qué igualdades puedo tomar? Allá sustituyendo los valores, puedo tomar estas dos. La negra con la ecuación azul o la roja contra el azul. Y si te das cuenta, solamente hay una incógnita, que siempre es cateto opuesto. Si yo ocupo esta combinación, la ecuación negra con la ecuación azul, yo tengo que saber que qué le estorba el cateto opuesto, que en este caso sería este valor de 3.75. ¿Qué está haciendo el 3.75? Está dividiendo. Va a pasar del otro lado multiplicando. Razón por la cual el valor del cateto opuesto se determina multiplicando 1.60 metros por 3.75, 1.6 por 3.75 y me da 6. 6 metros entre 2 me da 3 metros. Entre 2 me da 3 metros, que es lo que pongo aquí. Si yo ocupase la ecuación roja, ojo, esta va a terminar siendo la altura del árbol del árbol 2, déjame ver, este es el 2 y el 1, no, entonces este va a ser del árbol 1, entonces aquí voy a corregirlo, aquí, porque ese es el árbol 1 y este es el 2. Bueno, ahora, para que yo conozca la otra altura, que es el del triángulo grandote, yo aquí tengo que hacer prácticamente el mismo despeje, donde el 7
está, digamos, dividiendo y va a pasar del otro lado multiplicando. Igual tendría que ser 1.6 por 7 entre 2 me da 5.6 metros. Entonces, ya conozco las medidas, entonces yo ya puedo contestar esto. El árbol 2, aquí lo voy a corregir, que es el grandote, vale 5.6 y el árbol... No, estábamos bien aquí. Bueno, vamos a corregirlo. El árbol 1 es el de 3 metros y el árbol 2 es el de 6. Bueno, 5.6 más bien. Entonces aquí le voy a poner aquí la leyenda, altura del árbol 2. Bien. Entonces, ahora, yo ya puedo contestar acá. Entonces, voy a hacer otro, digamos, procedimiento matemático. Estoy ocupando las mismas ecuaciones de hace rato. Estoy sustituyendo en el mismo lugar donde va la ecuación roja, negra y la azul. Lo que es el triángulo 2, el triángulo 1 y el triángulo formado, digamos, por Josefina. ¿Qué estoy haciendo acá? En cada una de ellas, fíjate, todo este renglón es rojo, todo este renglón es negro y bueno, todo el renglón es azul. ¿Por qué sucede esto? Porque yo quiero saber cuánto vale el ángulo. Bueno, aquí me faltó ponerlo como ángulo. Permíteme tantito. Sería más bien beta. Bueno, esto sería en beta, vamos a corregirlo. La letra beta, ya está. Y sería alfa. Ajá. Ya teniéndolo así, yo lo voy a despejar el ángulo, pero aquí yo no puedo decir que tangente está multiplicando con el ángulo. No. Para que yo pueda resolverlo, quitar el ángulo implica que la tangente va a pasar del otro lado como tangente a la menos 1. Fíjate que en tu calculadora que te he pedido, que va desde el modelo de Casio 82, hay otras marcas. No estoy haciendo comercial a esta compañía, pero digamos son de las que puede uno encontrar de forma más comercial en alguna papelería. O bien, fíjate alguna que tenga estas tres funciones. Viene arribita de esta tecla sin, cos, tan, o algunas que vienen teclado en español, seno, sen, cos, tan. Arriba deben de traer sin a la menos 1, cos a la menos 1, tangente a la menos 1. Entonces, para que yo despeje el ángulo, necesito calcularle el ángulo igual a tangente a la menos 1 de lo que yo tengo acá. Se repite, fíjate, el mismo proceso para cada triángulo. Entonces, por ejemplo, yo determino, recuerda, digo, por si no lo sabías, estas teclitas de color amarillo se activan con esta. Presiono esta, no pasa nada, pero si yo aprieto la tecla tangente, se va a activar la parte de arriba, que es tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 de 5.6 entre 7 me da 38.65. Hago lo mismo, pero con los de beta, y va a ser, digamos, 3 entre 3.75 y me vuelve a dar lo mismo. Lo hago con alfa, con gamma, perdón. Entonces sería 1.60 entre 2 y me vuelve a dar lo mismo. Es decir, 4/5 se mantiene. 5.6 entre 7, 4/5. 3 entre 3.75, 4/5. 1.6 entre 2, 4/5. Es decir, los tres ángulos son iguales y yo ya puedo responder a esta. ¿Qué medida tiene el ángulo? Bueno, con los cálculos realizados
el ángulo, que voy a corregir, mide 38.65 grados. 38.65 grados. Ahora sí ya puedo contestar. Me piden en algún momento, dice, como no siempre hay sombras bien definidas o algunos árboles tapan a otros, Josefina utiliza el siguiente método para medir otros dos árboles. Recostada en el suelo, alinea con la vista los puntos más altos de los árboles. Uno de ellos lo puede medir de manera directa, pues no es muy alto, pero el otro no. Ubica en la imagen los ángulos rectos. ¿Cómo sabes que miden 90 grados? Bueno, en la imagen, que puede, aquí te lo resalté, digamos, estos son los ángulos que tendrán que medir 90. Recuerda, las funciones trigonométricas solamente sirven para triángulos rectángulos, para triángulos que tienen un ángulo de 90 grados exactamente. Entonces, ¿cómo saben que mido 90? Pues bueno, el suelo y el tronco del árbol forman un ángulo de 90 grados. Y me preguntan, ¿el ángulo alfa a qué triángulos pertenece? Pues bueno, el ángulo calculado mide 36.85. Y aunque cada triángulo tiene su propio ángulo, al llegar los rayos del sol de forma paralela, sabemos que los tres, aquí vamos a poner con mayúscula, llegar a los tres ángulos son iguales entre sí. Esto se puede confirmar calculando las medidas de los segmentos faltantes. Bien, me preguntan qué criterio de semejanza hemos utilizado. El lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. En este caso, por ejemplo, sería lado, lado y el ángulo, ¿sí? Ese sería así como el método. Entonces, aquí yo tengo esta, digamos, nueva representación, porque estos no son los mismos de arriba, y me piden que indique qué lados de los triángulos son correspondientes con los lados del triángulo rojo con el azul. En este caso, por ejemplo, el lado grandote del triángulo grandote va con el lado grandote del triángulo rojo. 7,2 contra 3. Así como la altura del triángulo grande, que aquí yo podría decir, bueno, este es X, este es X, es proporcional con la otra altura, que es 2.5. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues bueno, indica qué lados del triángulo rojo son correspondientes con los lados del triángulo azul. Y yo te pongo el lado de 7.2 metros, o sea, esta base es correspondiente con el que mide 3 metros, con la otra base del otro triángulo. Así como la altura del árbol grande será correspondiente con el lado de 2.5 metros, la otra altura. ¿Cuál es la razón de semejanza? La razón de semejanza se calcula dividiendo, en este caso, 7.2 entre 3. 7.2 entre 3. 2.4. Por eso ponemos 2.4 acá. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, sabiendo que ambos triángulos son semejantes, calcular la altura del árbol más alto, por lo tanto X es la altura del árbol chico, no, más bien sería del árbol grande. Aquí vamos a poner el árbol grande, sería igual a, fíjate aquí, ¿qué le estorba a la X para quedar sola? El 2.5. O sea, 2.5 va a multiplicar 7.2 y lo que me salga lo divido entre 3. ¿Eso qué quiere decir? 7.2 por 2.5 me da 18. Entre 3 me da 6. 18 entre, aquí me da 6 metros. 6 metros de altura, ¿sí?
Entonces, este es el valor de la altura del árbol grande. Bien, hasta aquí le vamos a dejar. Cualquier duda déjamela saber en la caja de comentarios y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.